Comenzaremos ahora un conjunto de 3 clases dedicadas a los trastornos del sistema inmunitario. La primera clase la dedicaremos a recordar las diferentes formas de reacción de hipersensibilidad y cómo se desarrollan los mecanismos de lesión inmunitaria, exponiendo como ejemplo algunas de las patologías más importantes o demostrativas relacionadas con cada uno de los mecanismos de dicha lesión. La segunda clase versará sobre las enfermedades autoinmunitarias, en las que existe una reacción inmunitaria frente a los propios antígenos que se puedan encontrar en los tejidos del propio organismo, y se expondrá su patogenia, en la que están involucradas uno o varios de los mecanismos de reacción de hipersensibilidad, así como que también hablaremos de los hallazgos morfológicos claves de estas enfermedades. Por último, una tercera clase se dedicará a la amiloidosis, enfermedad sistémica que puede afectar a componentes del sistema inmunitario, aunque su patogenia está más bien ligada al depósito de proteínas mal plegadas en los tejidos. Sabemos que las reacciones de hipersensibilidad es una respuesta dañina a antígenos que pueden ser exógenos o intrínsecos, y dentro de estos pueden ser homólogos o propios de especie, o autólogos o propios del propio organismo. Con todo ello se desarrollan una serie de reacciones de hipersensibilidad que Combs y Gels ya en 1963 dividieron en 4 tipos. El tipo 1, protagonizado por sustancias vasoactivas y espasmogénicas; el tipo 2, protagonizado por anticuerpos humorales; el tipo 3, desarrollado por inmunocomplejos; y el tipo 4, en donde el protagonista es la inmunidad celular. Cuando estos antígenos contra los cuales reacciona el sistema inmunitario son los propios del organismo o autólogos, es cuando se desarrollan las llamadas enfermedades autoinmunes. Pasemos a hablar primeramente de la hipersensibilidad de tipo 1, que es aquella, bien denominada también alergia, o que desarrolla la anafilaxia si es de tipo sistémico, o la atopia, que es una enfermedad más bien local a nivel de la piel o de algunos órganos y que está mediada por inmunoglobulina E. Se trata de una reacción inmunitaria de desarrollo rápido que ocurre tras la combinación de un antígeno con un anticuerpo, que suele ser una inmunoglobulina E, que está ligada a mastocitos y que tiene cierto componente hereditario. En este tipo de hipersensibilidad ocurren 2 etapas, una primera de sensibilización y una segunda de exposición. En la primera exposición o de sensibilización, el antígeno, que penetra por ejemplo a través de una membrana, tras ser fagocitado por un macrófago, es presentado a linfocitos T CD4 del subtipo Th2, los cuales secretarán una serie de citocinas, algunas de las cuales harán que los linfocitos B segreguen mayor cantidad de inmunoglobulina E, otras activarán y fomentarán el crecimiento y la proliferación de los eosinófilos, y otras el crecimiento de los mastocitos. En la membrana de estos mastocitos existirá un receptor de inmunoglobulina E al cual se unirá la inmunoglobulina. En la segunda exposición se liberan los mediadores de los mastocitos, de los cuales no vamos a hablar, pero sí de lo que producen. Y estos mediadores producen principalmente contracción muscular bronquial, aumento de la permeabilidad vascular, lo cual crea congestión y edema, y también aumento de la secreción glandular. Todo ello ocurre muy tempranamente después de la segunda exposición, en lo que llamamos fase 1, entre los 5 o 30 minutos después de esta exposición, para pasar posteriormente a una fase 2, que es más duradera, y en la cual va a haber un infiltrado inflamatorio en los tejidos, donde predominarán sobre todo los eosinófilos, que provocarán cierto grado de destrucción tisular, así como que liberarán una serie de citocinas y tóxicos que amplificarán la señal. Entre las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, las más comunes son las reacciones cutáneas alérgicas, el asma bronquial, la rinitis alérgica,
o la alergia intestinal. En todas ellas vamos a encontrar unos hallazgos histopatológicos comunes, como son el edema, la congestión vascular y sobre todo un infiltrado de eosinófilos muy llamativo que nos pondrá sobre la pista de lo que ocurre en el tejido en estas reacciones de hipersensibilidad. Un prototipo de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 es el asma bronquial, en la cual existen episodios recurrentes y agudos de sibilancias, falta de respiración o disnea, tos, particularmente durante la noche y por la mañana. Son aspectos característicos del asma bronquial, la obstrucción bronquial que es reversible, es decir, se pasa después de un tiempo cuando ya ha disminuido la reacción de hipersensibilidad, la hiperreactividad a cualquier tipo de estímulo que penetre a través de las vías respiratorias o incluso otros estímulos externos y la inflamación que se produce en la pared bronquial. En el estatus asmático, es decir, cuando el asma bronquial es prácticamente crónico, podremos ver muchas de las características histológicas que se derivan de la acción de los mediadores de los mastocitos. Por ejemplo, encontraremos una luz bronquial estenosada, principalmente por la hipertrofia del músculo liso bronquial y porque la luz está ocupada por material mucoide. Además, existirá una notable hipertrofia glandular y edema peribronquial. A nivel de la luz, si nos aproximáramos o lo viéramos a más aumento, observaríamos cómo ese moco contiene numerosos eosinófilos y cómo las células caliciformes están aumentadas en número y secretan gran cantidad de moco hacia la luz. Además existen algunas características en el moco de la luz bronquial, como es la presencia de las llamadas espirales de Kurman, que son moldes de moco compactado que tiene restos celulares que ocupan la luz de los pequeños bronquios y que pueden ser expulsadas mediante la tos en el esputo. También podremos observar unos pequeños cristales romboidales alargados en este moco bronquial que están formados por restos proteicos de los propios eosinófilos. Y estos cristales se llaman cristales de Charcot-Leyden. Ambas cosas son bastante características del asma bronquial. Pasamos a la hipersensibilidad de tipo 2, que como recordaremos, está provocada por anticuerpos, bien IgG o IgM, que se dirigen contra antígenos que están presentes o bien en la superficie celular o bien en la matriz extracelular. Estos pueden ser tanto intrínsecos como exógenos absorbidos en la superficie celular. Entre las enfermedades relacionadas con un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2, un ejemplo característico es la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y expondremos su patogenia, al igual que las alteraciones morfológicas relacionadas con la misma. Otro ejemplo clásico de enfermedad mediada por mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2, aunque en este caso una patogenia diferente que involucra la disfunción celular, es la enfermedad de Graves-Basedow, que no obstante se expondrá en sus aspectos morfológicos en la clase dedicada a la patología tiroidea más adelante. Las glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular suceden con una frecuencia del 1 al 5% del total de las glomerulonefritis. En ellas, el anticuerpo, que es circulante, se dirige contra un componente de la membrana basal glomerular que se corresponde con una subunidad del colágeno de tipo 4. Como vemos en este esquema, los anticuerpos se unen a la membrana basal, colágeno tipo 4, atraen y activan a los neutrófilos y estos atacan a la pared del capilar, donde se han depositado los anticuerpos, destruyéndola, provocando por tanto rotura de la pared vascular y salida de hematíes, lo cual provoca hemorragias focales. Como resultado de esta afectación de capilares, tendremos esta salida de hematíes que puede provocar hematuria cuando afecta al riñón, además de proteinuria e insuficiencia renal cuando la enfermedad está muy evolucionada. En reacción
a esta destrucción de la membrana basal y salida de sangre a través de la membrana basal de los capilares de los glomérulos, se produce un tipo de glomerulonefritis en las cuales existe proliferación de células parietales del glomérulo, provocando unas lesiones semicirculares, también llamadas en semiluna. A esto se le denomina glomerulonefritis rápidamente progresiva o en semilunas. El crecimiento de estas células parietales puede llegar a ahogar e incluso a colapsar el glomérulo, evolucionando posteriormente a la fibrosis y anulando completamente la función glomerular, que si sucede en muchos glomérulos, como ocurre en esta enfermedad, puede llevar a la insuficiencia renal. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante una biopsia renal, en la cual no solo contaremos con los aspectos histopatológicos con hematoxilina y eosina que hemos visto antes de la glomerulonefritis, sino también con otras técnicas como la inmunofluorescencia, en la que conjugaremos un fluorocromo con un anticuerpo que detectará los depósitos lineales de inmunoglobulinas G y complemento, los cuales cogerán un color verde amarillento brillante. También es importante el diagnóstico mediante microscopía electrónica, en el cual observaremos en esta enfermedad depósitos electrondensos por acumulaciones de inmunoglobulinas. Por tanto, el diagnóstico se basa en la histopatología con hematoxilina eosina, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. El síndrome de Goodpasser es una enfermedad en la que no solo existe glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, sino en la que también observaremos afectación pulmonar por este tipo de reacción de hipersensibilidad. Existirá, por tanto, reactividad de los anticuerpos antimembrana basal glomerular también contra las membranas basales de los capilares alveolares del pulmón, lo cual provocará, al igual que en el glomérulo, destrucción de la pared vascular, salida de hematíes, provocando hemorragias pulmonares y hemoptisis recurrentes y pudiendo llevar a la insuficiencia respiratoria. Además, como hemos dicho, en esta enfermedad también se verá afectado el riñón por este tipo de glomerulonefritis, provocando hematuria, proteinuria e insuficiencia renal. Por tanto, el síndrome de Goodpasser es la combinación tanto del compromiso renal y pulmonar con un mecanismo basado en este tipo de hipersensibilidad. En la hipersensibilidad de tipo 3 juega un papel esencial la formación de complejos antígenos-anticuerpo y la activación del sistema de complemento. Tras la formación de inmunocomplejos se depositarán estos en los tejidos y provocarán una reacción inflamatoria mediada por los mismos que llevarán a la destrucción tisular. Como generalmente estos inmunocomplejos se depositan en vasos, veremos lesiones denominadas vasculitis, lesiones también en los glomérulos provocando algunos tipos de glomerulonefritis y si se depositan en la membrana sinovial, pues veremos fenómenos que alteran las articulaciones como la artritis. La reacción de Artus es el fenómeno más característico de la hipersensibilidad de tipo 3, ya descrita por Nicolas Maurice Artus en el siglo XIX. A nivel histológico, lo que observaremos es una vasculitis aguda leucocitoclástica, afectando a pequeños vasos, que pueden ser bien en la piel o también en otros órganos. En esta vasculitis observaremos una necrosis de la pared vascular que denominamos de tipo fibrinoide por el depósito de material fibrinoide que reconocemos en dicha pared vascular. Si lo comparamos con este otro vaso, que está apenas afectado, en este existe falta de células endoteliales por necrosis y depósito de este material rosado que es de tipo fibrinoide. Además, no es infrecuente el encontrar fenómenos trombóticos dentro de estos vasos afectados debido a la lesión endotelial que se produce en ellos, fenómenos hemorrágicos por rotura de la pared vascular e infiltrado de polinuclear con múltiples restos celulares
que también caracterizan a esta lesión. Como vemos en esta imagen, cuando estas lesiones vasculíticas ocurren a nivel de la piel, pues producen pequeñas hemorragias que se observan como petequias en grandes zonas de la piel. Como ya hemos visto en otras enfermedades autoinmunes, la técnica de inmunofluorescencia nos será muy útil para el diagnóstico, encontrándose en este caso depósito o bien de inmunoglobulinas o bien de complementos a nivel de los pequeños vasos dérmicos. Aquí observamos con la pared de color verde brillante. La hipersensibilidad de tipo 4 únicamente la vamos a nombrar, puesto que ya la vimos cuando hablamos de la enfermedad granulomatosa y describimos su patogenia. En este tipo de hipersensibilidad, por tanto, es en el que se van a desarrollar los granulomas que ya hemos visto en la enfermedad tuberculosa principalmente. Solo reseñar que derivado de este tipo de la reacción de este tipo de hipersensibilidad, tenemos la prueba de la tuberculina o Mantoux, que sirve para saber si una persona está sensibilizada previamente con el bacilo tuberculoso. Tras la inyección intradérmica de un derivado proteico del Mycobacterium tuberculosis, aparece en personas sensibilizadas una zona bastante grande de tumefacción enrojecida, lo cual señala una reacción positiva y nos dice que este paciente ha estado previamente expuesta al bacilo tuberculosis, aunque no haya sufrido enfermedad. En este sitio de la inyección lo que va a ocurrir es una reacción inflamatoria en donde vamos a encontrar linfocitos T, monocitos y aumento de la permeabilidad con congestión vascular y extravasación de macromoléculas del plasma que le dará volumen a la lesión. En la siguiente clase hablaremos de las enfermedades autoinmunes y sus aspectos anatomopatológicos principales, sobre todo el lupus eritematoso sistémico, enfermedad prototipo de enfermedad autoinmune, en la que se desarrolla sobre todo por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3.